Buen día a todos los alumnos. Vamos a continuar la clase. Buen día, buen día. Buen día, licenciado. Ya, buen día. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Seguimos con las reglitas de medidas de tendencia central. Entonces, estamos calculando promedios, puro promedios. Dentro de esos promedios ya vimos para la media aritmética, datos no agrupados cuando tienen pocos datos y datos agrupados cuando tienen cuadros estadísticos, ¿no?, que están en forma de intervalos. También calculamos la media ponderada, que se utiliza en todo lo que son calificaciones. Hicimos la mediana para datos no agrupados, agrupados y la moda. Ahora nos falta entrar a la media geométrica. Es otra medida de tendencia central, otro promedio. Entonces, el concepto, ¿qué dice el concepto? Es la raíz de orden n. Es una raíz, hay que sacarle la raíz, dice, de orden n, ¿no? Si tienen 30 datos, de orden 30, de orden, si tienen 60 datos, de orden 60, si tienen 5 datos, de orden 5, a eso se está refiriendo el n, es el número de datos que están manejando. Entonces, es la raíz de orden n del producto de los valores que toma la variable que están analizando, quiere decir. ¿Está bien? Es la raíz de orden n del producto de la multiplicación del productorio, quiere decir, de los datos que están analizando de la variable que corresponde. ¿Cuándo se emplea la media geométrica? Se emplea en casos que existen tasas de crecimiento, dice. Cuando los valores que están observando de la variable, esos valores de la variable que están observando, tienen que estar expresados en tasas de crecimiento. Cuando tienen datos de tasa de crecimiento y queremos calcular un promedio, no le podemos aplicar la media aritmética, no le podemos aplicar la mediana, no le podemos aplicar la moda. Está diciendo el que le corresponde, cuando los valores que están observando son tasa de crecimiento, la media geométrica se aplica a ese tipo de casos. ¿Cuándo? Cuando los valores de la variable que están analizando esté expresado en tasas de crecimiento. ¿Está bien? Entonces, todo lo que tienen que acordarse para este caso de acá, el concepto que tiene que estar claro, siempre que observen datos que son tasas de crecimiento, de memoria. ¿Cuál es el promedio? La media geométrica. Todo lo que tienen que saber, ¿no? Entonces, fíjense, acá está diciendo, a veces tenemos datos, tasas de crecimiento de la población, a veces tenemos tasa de crecimiento del PIB, tasa de crecimiento de la producción, tasa de crecimiento de los ingresos, tasa de crecimiento del precio. Entonces, los valores de la variable que están analizando está expresado en tasas de crecimiento. Para eso sirve esta fórmula. Primero vemos la media geométrica para datos no agrupados. Entonces, su fórmula va a ser media geométrica, el símbolo, ya tienen que acostumbrarse, M mayúscula, subíndice G, media geométrica. Va a ser igual, ahí está, la raíz de orden n, ¿no? No es raíz cuadrada, es raíz de orden del número de datos que están observando. Dentro de la raíz, ese símbolo pi, la letra griega pi, significa productorio. En esta fórmula de la media geométrica, productorio, multiplicación quiere decir. Multiplicación de los valores de x subíndice y, ¿no? Entonces, ejemplo, supongamos que tenemos las tasas de crecimiento de la población para la ciudad de Santa Cruz. Entonces, en el año 1985, su tasa de crecimiento de la población de la ciudad de Santa Cruz era 4.5. Está diciendo cada 100 habitantes, más o menos, aumentaba en 5 habitantes por año, en ese año. ¿Está bien? En el 90, su tasa de crecimiento era de 5.2, ¿no? 5.2 habitantes por cada 100 iba aumentando, dice, en la ciudad. En el 1995 sube a 6.1 y en el 2000 a 6.3. Son tasas de crecimiento los datos. Cuando tienen este tipo de datos, para calcular un promedio, el que corresponde es la media geométrica, está diciendo. ¿Por qué?
porque los valores de la variable que están analizando de la población son tasas de crecimiento, nada más por eso. Entonces, reemplazando la fórmula, media geométrica, raíz de 4 datos estamos analizando, son 4 datos, raíz de orden 4, y le van poniendo 4.5 por 5.2 por 6.1 por 6.3. Entonces, su resultado, 6.7 en promedio da. No sé si está bien este resultado. A ver, verifíquenlo. Verifíquenlo si está bien ese resultado. Agarren una calculadora. Ya, ¿cuánto les dio? Fíjense, como hay 4.5, hay 5.2, 6.1, 6.3 y el promedio siempre debe estar por el medio más o menos. Por eso es que yo me doy cuenta que esto de acá está mal. De repente, esto de acá la multiplicación está mal. ¿Cuánto da? 899 da. 899.262. Sacando su raíz cuarta, 548. 548. El promedio es 548. Está. Ese sería su resultado si lo verifica, ¿no? Está diciendo en promedio, en este periodo, cada 5 años, la tasa de crecimiento en promedio es de 5,48. ¿Está bien? Cada 100 habitantes aumenta más o menos en 6, ¿no? Pues, si vamos a la matemática, a la ley de los números, en 5 habitantes está diciendo en promedio. Cada 5 años es datos quinquenales, ¿no? No del 85 al 90, 5 años, sí, quinquenales. En ese periodo quinquenal, la tasa de crecimiento de la población en la ciudad de Santa Cruz es de 5.48 o 5 habitantes más o menos, va aumentando cada 100 habitantes, quiere decir. Para eso sirve la media geométrica entonces. Nosotros normalmente siempre calculamos para datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, van a calcular el logaritmo de la media geométrica va a ser igual en el numerador. La sumatoria de los logaritmos de xy, de los valores de xy, quiere decir, hay que sacarle logaritmos a los valores de xy y multiplicar por su frecuencia absoluta, f minúscula, frecuencia absoluta. Todo dividido sobre el total de datos. Este es nuestro formulario. Solo tenemos que aprender a leer el formulario y nosotros vamos abriendo columnas para ir encontrando los valores que nos interesan. Entonces, si seguimos la lectura, dice en el numerador, tenemos que primero calcularle el logaritmo a los valores de x. ¿No es cierto? Conocemos los x nosotros. Ahí está. Marca de clase. En el primero es 17, la segunda marca de clase 31, tercera marca de clase 45 y así sucesivamente. Abrimos una nueva columna en nuestra tablita que ya tenemos y vamos calculando logaritmo de esas marcas de clase. Dice. Entonces, logaritmo de 17, si verifiquen en su calculadora, 1.2304, ¿no? Logaritmo de 31, 1.4914. Logaritmo de 45, 1.6532. Logaritmo de 59, 1.7709.
Logaritmo de 73, 1.8633. Logaritmo de 87, 1.9395. Ya está, ya le sacaron logaritmos. La fórmula, ahí están los logaritmos, lo que está dentro del paréntesis. Ya lo tienen para cada uno, para cada marca de clase su logaritmo. Ahora dice en el numerador multiplique el logaritmo de x por su frecuencia absoluta, por f minúscula. Ya saben que en datos agrupados la sumatoria siempre se encuentra en la última fila, Entonces ponemos lo que dice el formulario. Logaritmo de xy entre paréntesis por f de y. Eso es lo que estamos multiplicando. Multiplique el logaritmo de x por f de y minúscula, está diciendo. Acá tenemos f minúscula y f mayúscula, ¿no? A veces se confunden en el examen. El f minúscula es frecuencia absoluta, el f mayúscula frecuencia absoluta ascendente, acumulada. Entonces acá está entrando la minúscula. Entonces decimos 7 multiplicado por su logaritmo de x por 1.2304 da 8.6131. ¿Está bien? Siguiente, cuando su frecuencia absoluta es 4, por su logaritmo de x, 1.4914, da 596,545, se lo redondean con 5 decimales. Cuando la frecuencia absoluta es 7, dice, por su logaritmo de x, 1.6532, 11.57249, redondeando con 5 decimales. Cuando su frecuencia absoluta es 8, multiplicado por su logaritmo de x, 1.7709, da 14.16682, redondeando. Cuando su frecuencia absoluta es 3, f minúscula 3, por su logaritmo de x, 1.8633, 5.58997, redondeando. Cuando su frecuencia absoluta es 1, por su logaritmo de x, 1.9395, da lo mismo, 1.9395. La sumatoria de toda la columna, 861.31 más 5.96.54 más 11.57.24 y así sucesivamente, toda la columna da 47.84.73.8. Siempre que trabajen con logaritmos, con 5, todo el mundo en el examen, con 5 decimales, en el práctico con 5 decimales, cuando tengan logaritmos. Cuando no tienen logaritmos, con 2 decimales está bien. Cuando tienen logaritmos, para que todos tengan el mismo resultado, con 5 decimales. Si el sexto decimal es mayor o igual a 6, lo redondean. Si el sexto decimal es menor o igual a 5, se mantiene. Así va a funcionar. Entonces, reemplazamos en el dato, ¿no? Logaritmo de la media geométrica estamos reemplazando en otro formulario. Solo estamos aprendiendo a leer el formulario. Ya tenemos logaritmo de x, sumatoria del logaritmo de x por f de y. La sumatoria da 47.84.738. 47.84.738. Dividido entre el total de datos, 30. El f de y, la sumatoria es n, 30 datos. Dividiendo 1.59491. Entonces, logaritmo es esto. Hay que sacarle su antilogaritmo. Tenemos que hacerle desaparecer su logaritmo. Fíjense el formulario. Log dice. Ese log tiene que desaparecer. Para hacer desaparecer, le sacamos su antilogaritmo. Para eso, ustedes en su calculadora, inversa del logaritmo, le ponen el valor. Inversa del logaritmo, 1.59491. Y la media geométrica da 39.35 su antilogaritmo. Entonces, su resultado es media geométrica. Ya no tiene logaritmo. Va a ser igual a $39.35 por trabajador. En esta tabla, usando la media geométrica, en promedio, cada trabajador gana $39.35 semanalmente, está diciendo. ¿Está bien? Entonces solo tienen que, acuérdense, en la media geométrica, si son datos agrupados, tienen que abrir una nueva columna y calcular logaritmos de x. Cuando tengan esos logaritmos de x, cada uno de los datos le van multiplicando por la frecuencia absoluta y la sumatoria es lo que estamos introduciendo al formulario.
Finalmente, tenemos otra medida de tendencia central que se llama la media armónica. Entonces, ¿qué es la media armónica? Igual es un promedio, es una medida de tendencia central. Acuérdense el concepto, se define como el recíproco de la media aritmética, dice. El recíproco, la inversa quiere decir, ¿no? De los valores recíprocos de la variable. Se define como el recíproco de la media aritmética de los valores recíprocos de la variable. ¿Cuándo van a emplear? ¿Cómo se van a dar cuenta? En el ejercicio, en el examen, en el práctico, no les va a decir calcule la media armónica. No. El enunciado es lo que tienen que leer con calma y ver qué concepto de los diferentes promedios que estamos aprendiendo se adecúa a ese enunciado, a ese ejercicio. En este caso, se emplea, dice, para expresar tantas unidades de un tipo por cada unidad de otra especie. Se emplea para expresar tantas unidades de un tipo por cada unidad de otra especie. Cuando los datos de la variable que están analizando esté expresado en dos tipos de medida, ahí se aplica la media armónica, dice. ¿Está bien? Van a emplear cuando ustedes tengan dos tipos de medidas en los datos que están observando de la variable. Va a decir cuál es su promedio. No le pueden aplicar ustedes la media aritmética. No le pueden aplicar la mediana. No le pueden aplicar la media geométrica. ¿Está bien? Porque los valores de la variable que están observando tienen dos tipos de medida. Porque tiene dos tipos de medida, el que corresponde como promedio es la media armónica. Ese es todo el concepto que tiene. Ustedes ponen media armónica, entonces al ladito, dos tipos de medida le ponen para que se acuerden. Cuando están revisando los ejercicios, el enunciado, hacen la lectura 1, 2, 3 veces, ustedes el concepto de lo que están aprendiendo tienen que aplicar. Si ven dos tipos de medida, ¿qué promedio le corresponde? La media armónica. Entonces, primero, la media armónica para datos no agrupados. A partir de ahora, una M mayúscula subíndice A significa media armónica para nosotros. Media armónica. Va a ser igual, dice, al total de datos en el numerador dividido, ¿no?, sobre sus valores recíprocos, eso significa. A los valores de la media aritmética, quiere decir, ¿no? Sumatoria 1 sobre xy, sobre los valores de xy, ¿no? Es el recíproco, ¿no es cierto? Lo contrario de la media aritmética está diciendo. A eso se refiere la media armónica. Ejemplo. La productividad de dos grupos de trabajadores. Están analizando lo que producen dos grupos de trabajadores. Un grupo produce 12 metros, dice, por día. Ahí está. Está hablando de metros y está hablando de día. Dos medidas está manejando. Dos medidas. ¿Está bien? Está produciendo un grupo de trabajadores 12 metros por día, en un día. El otro grupo de trabajadores produce 18 metros en un día. Tiene dos tipos de medida. Por eso el que corresponde es la media armónica. ¿Está bien? A veces también tienen ejemplos como cuando dice hay dos movilidades que van de la ciudad de Santa Cruz a Montero. La primera movilidad, va a 80 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Dos medidas está relacionando. Kilómetros por hora. La segunda movilidad lo hace a razón de 60 por hora. ¿Está bien? Ese tipo de preguntas hay en el examen, en el práctico. Entonces, ¿qué promedio le corresponde? La media armónica, ¿no? En este caso nosotros estamos aprendiendo a reconocer el concepto cuando se aplica. El concepto es que tiene que tener dos tipos de medida. Entonces, el promedio que le corresponde, la media armónica. Entonces, reemplazando en el formulario, las X son X1, 12, X2, 18.
N, dos grupos, son dos grupos, ¿no? Entonces, la fórmula media armónica es igual a N sobre la sumatoria de 1 sobre XY. N es 2 porque hay dos grupos de trabajadores. Entonces, el primer grupo, 1 sobre, 1 dice, ¿sobre cuánto vale el X? El primer grupo, 12 metros. O la sumatoria, más, le ponen, más. El segundo grupo produce 1 sobre 18 metros por día, dice, ¿cierto? 2 sobre 0,14, 14.29 metros por día es la producción promedio de los dos grupos. La producción promedio de los dos grupos de trabajadores es 14.29 metros por día. ¿Está bien? Entonces nosotros siempre estamos interesados cuando tenemos datos agrupados. Entonces en datos agrupados la formulita va a cambiar. Media armónica es igual al total de datos en el numerador dividido sobre la inversa de la sumatoria de f de i sobre xy, dice. Frecuencia absoluta sobre la marca de clase, está diciendo. Entonces, en la tablita de datos de los salarios, N ya conocemos, no tenemos problema con el N. En el denominador nos está diciendo, hay un quebrado, tenemos que obedecer el quebrado. Primero hay que calcular el quebrado, dice, para cada X, para cada f de i, para cada xy, y recién buscar la sumatoria. Entonces, lo que dice la formulita, abrimos una nueva columna, f de i sobre xy está diciendo que hagamos, ¿no es cierto? En su tablita de datos, el f de i, la frecuencia absoluta, f minúscula. El XY, la marca de clase, 17, 31, 45, etc. Ya. Ahora vamos dividiendo. Cuando el f de i es 7 sobre su marca de clase 17, da 0. Esto podría hacer con dos decimales, 0,41. ¿Está bien? Cuando la frecuencia absoluta es 4 sobre su marca de clase 31, 0.13 redondeando sería ese de ahí, ¿no? 0.13. Cuando la frecuencia absoluta, siempre todo el tiempo tienen que fijarse su formulita, f de i sobre xy, f de i sobre xy es lo que están haciendo, para cada dato que tienen, para cada intervalo. Cuando su frecuencia absoluta es 8 sobre su marca de clase 59, 0. Este es 14. El 9, este 9 de acá que está en el quinto, le vuelve 6 al 5. Como el 5 se volvió 6, a este 5 le vuelve 6 otra vez. Entonces, como ese 5 se vuelve 6, el 3 se vuelve 4. Así tienen que aprender a redondear. En este caso, si queremos trabajar con 2, este 9 le vuelve 6, el otro también lo vuelve 6 y el 6 le vuelve 4. 0,14 sería su redondeando. Seguimos con el formulario. F de i sobre la marca de clase. Cuando su frecuencia absoluta es 3 sobre su marca de clase 73, 0.04 su resultado. Cuando su frecuencia absoluta 1 sobre su marca de clase 87, 0.01. La sumatoria 0.41 más 0.13 más 0.16 más 0.16 más 0.04 más 0.01, 0.88 el resultado. Ya tenemos la sumatoria. Entonces ustedes solo están aprendiendo a leer, a seguir el formulario. Ya tienen que tener un resumen de su formulario en una hojita. Su título de la fórmula, del promedio, su formulita y su conceptito ahí al ladito, lo que hace que se acuerden cuando se aplica. Y no van a tener problemas en la resolución del práctico de los ejercicios. Entonces, ahí está. Primero tienen que abrir una columna y dividir f minúscula sobre xy para cada intervalo, dice, ¿no es cierto? Segundo, reemplazamos en el formulario. N, ya saben de la tabla, el total de datos, f de i, el total 30 datos, 30 trabajadores ahí, ¿cierto? Sobre sumatoria de f de i, xy, la sumatoria del quebrado, fi sobre xy, 0.88.
Eso es lo que estamos copiando, 0.88. No estamos haciendo nada de memoria. Todo el tiempo tienen que ir mirando su formulita. El resultado 30 sobre 0.88 da 34.09 dólares por trabajador. Entonces, usando la media armónica, se tiene un salario promedio, 39.35 dólares gana cada trabajador. Dice, ¿no? 34, a ver, no sé si está mal. Vamos a verificar. 30 sobre 0.88, 34.09. Entonces, de acá no sé, seguramente lo voy pegando. 0.9. Así es. Ya. Eso sería todo en cuanto a los promedios. Ahora ustedes tienen su ejercicio de la clase anterior, hemos dicho, tienen esta tablita. Tienen la tablita de las edades. Tienen la tablita de las edades, ¿no es cierto? De la clase anterior, lo que ya calcularon la media aritmética, calcularon la mediana, calcularon la moda. A esa tablita que tienen, ahora calcúlenle la media geométrica y calculen la media armónica. Tienen 15 minutos, vamos a preguntar a cada alumno cuál es el resultado. Ya la otra vez ya me dieron su tablita. Acá tengo la tablita. Manos a la obra, en una hojita, busquen su ejercicio de la clase anterior. Entonces, calculen la media geométrica, la media armónica. En 15 minutos, si se desconectan, se vuelven a conectar. En 15 minutos lo resolver, ustedes me dan los resultados. Ahora ustedes están haciéndolo para reforzar la aplicación de las fórmulas de esta clase.